Práctica número 4. En la siguiente exposición se mencionarán las actividades realizadas justificadas o basadas en el tema del sobreancho. Como actividades planteadas o actividades a realizar, tenemos la distribución vehicular según lo que especifica la AASHTO o American Association of State Highway and Transportation Officials. Igualmente nos basaremos en los datos que nos brinda el MetroCount y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más conocido como MTOP. El diseño geométrico transversal consiste en la ubicación y dimensión de elementos que forman parte de una carretera o de una vía, y la relación que la misma presenta con el terreno natural. De esta manera se ha podido observar o definir un concepto de sobreancho, el que nos indica que el sobreancho es un aumento en la sección transversal dentro de una calzada, lo cual tiene la finalidad o el objetivo de mantener la distancia lateral entre los vehículos que se encuentran en movimiento dentro de una carretera. Para poder seleccionar los tramos que se van a analizar y en los cuales se va a calcular el sobreancho, se ha decidido dividir la propuesta de diseño de vía de aproximadamente unos 13 kilómetros en una sección de 3 kilómetros aproximadamente. Cada sección de 3 kilómetros consta con 5 curvas en cada uno de sus tramos. Dentro del tramo homogéneo se encuentran los primeros tramos con una velocidad específica en una curva horizontal de 70 km por hora y los radios señalados que se encuentran en la primera imagen. Mientras que para el tercer tramo la velocidad específica oscila entre 70, 80 y 90 km por hora respectivamente. Igualmente para el último tramo se encuentra una velocidad específica de 90 y 80 km por hora. Para estos dos últimos tramos se ha especificado cada uno de los radios en las curvas. A continuación, en el proceso de la exposición, mis compañeros explicarán la determinación del vehículo de diseño y el cálculo del sobreancho en cada uno de los tramos. Como siguiente punto tenemos la distribución vehicular y comparación del tipo de vehículo, según la AASHTO, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el MetroCount. En base a la distribución vehicular obtenida de la tesis de Zúñiga del 2017, obtenemos la siguiente tabla, clasificando primero por tipo de vehículos, en las cuales tenemos los livianos, los medios y los pesados. Asimismo, la cantidad de vehículos que transitan semanalmente por esta vía, obteniendo el porcentaje de estos. Y aquí, como la composición vehicular se mide en términos de porcentaje sobre el volumen total, por ejemplo, el porcentaje de automóviles, de autobuses y de camiones. En la siguiente tabla tenemos la comparación de tipo de vehículos, en las cuales nos hemos enfocado en 3 tipos de vehículos. Según la AASHTO tenemos el WB12, que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el 2S2 y en el MetroCount es el 8. Tenemos como cantidad los siguientes datos, asimismo con el WB19 y el WB20. Luego, en base a las dimensiones de los vehículos expuestos en la AASHTO del 2011 y usando las fórmulas de Cárdenas, que tenemos aquí las 5 fórmulas, se determinan los parámetros necesarios para calcular el sobreancho. Como resultado de los cálculos del sobreancho y usando las fórmulas anteriores que ya hemos visto, determinamos los valores de los 3 vehículos. Y en base a esto, escogemos como vehículo de diseño al que representa el mayor valor del sobreancho. En este caso podemos observar que es el WB20 con un valor de 0.75, comparado al resto que es el WB12 y el WB19. En este caso hemos escogido el 3S3, que son los tractocamiones de 3 ejes con semirremolques de 3 ejes. En base a la distribución vehicular que se tiene en nuestra vía, se determinará el vehículo de diseño para determinar los sobreanchos. En este caso, como ya se mencionó, tenemos estos 3 tipos de vehículos según la AASHTO, que son la WB12, WB19, WB20, que corresponden a semirremolques o tractocamión de 2 a 3 ejes. Como se tienen las diferentes dimensiones en cada semirremolque, se toman los valores específicos para aplicar en la fórmula de Cárdenas y así determinar el sobreancho para estos 3 tipos de vehículos.
Entre estas distancias específicas que debemos de determinar en base a estas gráficas obtenidas del AASHTO son la distancia entre el eje delantero y el eje trasero, la distancia entre el punto de articulación y el eje trasero del semirremolque, además del ancho del vehículo en la tangente y el vuelo o saliente delantero. En este caso, el vuelo o saliente delantero, tomamos el valor de 1.32, que corresponde al saliente mayor para tener un mejor factor de seguridad, en este caso. Obtenidos estos valores ya por las gráficas, se toma en cuenta estas para aplicarlas en las fórmulas de Cárdenas. En este caso tomamos una velocidad específica de 70 km por hora, un radio de 168 y un número de carriles de 2. Por lo cual obtenemos, en base a todas las fórmulas obtenidas y las variables como el factor de ancho de seguridad, el ancho en el que ocupa todo el vehículo y demás, se tienen los presentes valores, que es de 0.14 para el WB12, de 0.63 el de WB19 y el 0.75 para el WB20. En este caso, como tenemos el mayor valor en el WB20, se toma este como el vehículo de diseño. Por tanto, obtenido este valor, se determina el sobreancho en los diferentes tramos en base a este vehículo de diseño. Ahora bien, se procede a calcular el sobreancho de cada tramo, y como ya ha mencionado anteriormente mi compañera, hemos dividido en 4 tramos nuestra ruta, cada uno correspondiente a 5 curvas, es decir, el primer tramo consta de las 5 primeras curvas, el segundo tramo tiene desde la curva número 6 hasta la curva número 10, el tercer tramo tiene desde la curva número 11 hasta la curva número 15, y el cuarto y último tramo tiene desde la curva número 16 hasta la curva número 20. El sobreancho vendría a ser igual al ancho en la curva circular, que en este caso equivale a 7.2, menos el ancho en la recta. Y para obtener el ancho en la recta, se multiplica el número de carriles por la sumatoria entre el ancho ocupado por el vehículo en la curva y la distancia lateral libre entre vehículos o borde de la calzada. Todo esto, sumado a la resta de -1 al número de carriles, lo cual su resultado multiplica a la diferencia radial entre la trayectoria más el ancho adicional de seguridad. Especificado todo esto como datos principales aparte de lo antes mencionado, tenemos sus respectivas velocidades de la curva horizontal en km/h y sus radios en metros. Y como podemos observar, tenemos nuestros respectivos sobreanchos de cada una de nuestras curvas. Como vemos en pantalla, tenemos nuestros respectivos sobreanchos de las curvas de nuestro primer tramo, los resultados del segundo tramo, ahora del tercer tramo y por último de nuestro cuarto tramo. Agradecemos todos su atención.